La gente solía creer que si una mujer no podía tener hijos después de 3 años de matrimonio, era inútil. Esta forma de pensar es anticuada, pero tristemente, algunos todavía creen que todas las mujeres deben poder quedar embarazadas, y quienes no pueden son vistas como inútiles. Mi nombre es Ashley, soy ama de casa, tengo 25 años y no puedo tener hijos. He sido débil y enfermiza desde que era niña, lo que significó que a menudo faltaba a la escuela y no jugaba con otros niños, lo que me hizo tímida. Tenía la piel pálida y era muy delgada, y mis padres me veían como un fracaso. Deseaban que muriera porque sentían que era una carga. Todo su amor lo daban a mi hermana mayor, Emily, quien era saludable y bonita. Emily tenía mejillas rosadas y ojos brillantes, mientras que mis grandes ojos parecían enfermizos por lo delgada que estaba. Mis padres, que eran ricos, mimaban a Emily y le compraban todo lo que quería. A menudo me dejaban fuera de los viajes familiares por mi enfermedad, y quienes me cuidaban eran las sirvientas y enfermeras, que me trataban como si no perteneciera a la familia. Nunca recibía regalos ni recuerdos. Ser tratada como si estuviera defectuosa era horrible. Me sentía muy sola porque no tenía amigos con quien hablar. Mis padres parecían querer deshacerse de mí lo antes posible. Cuando cumplí 18 años, rápidamente arreglaron mi matrimonio con Kevin, dándole a él una gran suma de dinero como compensación por encargarse de alguien como yo. Kevin estaba en problemas financieros, así que se casó conmigo por el dinero. Me convertí en ama de casa a tiempo completo. No estaba segura si él trabajaba o solo se divertía, pero siempre llegaba tarde a casa y borracho. Nuestro matrimonio se trataba solo de dinero, y Kevin nunca me mostró afecto. A menudo me decía que debía estar agradecida de que alguien como yo, que no podía tener hijos, al menos se hubiera casado. Después de varios años de matrimonio, aún no podía quedar embarazada, pero había algo que me daba esperanza, a pesar de que Kevin me trataba fríamente. Mi suegro, mi cuñado y su esposa eran amables conmigo. Mi suegro me había conocido desde que me casé con su hijo a los 20 años y me trataba como a su propia hija. Mi cuñado, Mike, y su esposa, María, también me cuidaban, especialmente María, quien estaba preocupada por lo sola que me sentía. Ashley, no tienes que ser como una muñeca y hacer todo lo que la gente dice, me decía María. Mike trabajaba en una gran empresa, y María tenía su propio negocio de diseño de interiores. Era alegre y maravillosa, y sabiendo que pasaba la mayor parte de mis días sola, solía venir a verme. Al principio solo tomábamos té y charlábamos, pero pronto empezó a enseñarme cosas nuevas. Intenta obtener una certificación en algo, aunque sea un hobby, me aconsejó. Le dije que me parecía imposible porque no había ido lo suficiente a la escuela. María me animó diciendo, si puedes hacer las tareas del hogar básicas, puedes aprender la mayoría de las cosas. Aprender algo nuevo aumenta la confianza. Siguiendo su consejo, comencé a estudiar para obtener una certificación en color. Más tarde, supe que mi suegro había hablado con Mike y María sobre mí. Dijo, Ashley tiende a subestimarse. Ojalá hubiera una manera de aumentar su confianza. María sugirió introducirme a nuevos estudios, y Mike estuvo de acuerdo. Aunque mis padres solían llamarme débil y lenta, descubrí que estudiar era agradable. Gané confianza cuando pasé un examen de certificación mientras estudiaba en mi tiempo libre. Me sentía feliz porque siempre había pensado que no podía hacer nada. Quería estudiar más y apuntar a niveles más altos, pero cuando se lo dije a Kevin, él solo se burló de mí. Debe ser agradable perder el tiempo estudiando cosas inútiles, dijo. Por primera vez, no me sentí herida por sus palabras. En cambio, me sentí enojada. Finalmente expresé los sentimientos oscuros que había guardado dentro. ¿Eso es algo que debería decir una persona desempleada que depende de la familia de su esposa? Le respondí. Kevin se quedó sorprendido por mi respuesta, ya que normalmente me quedaba callada. Se enfureció al ser confrontado con la verdad y gritó, cállate, soy diferente de un producto defectuoso como tú, voy a triunfar en grande. No me contuve y respondí, sabes que a las personas como tú les dicen bocones. Furioso por mi desafío, Kevin pateó la pared y salió furioso de la habitación, probablemente para irse a beber y desahogarse. Me di cuenta de que mis padres querían deshacerse de su hija problemática, pero desearía que hubieran elegido un mejor compañero para mí. Si les hubiera importado más, no habrían descuidado a su hija débil desde el principio. Casarme con Kevin fue un error. Terminé con un perdedor que usó el dinero de mi familia para divertirse. Irónicamente, fue la familia de Kevin la que me ayudó a ver las cosas de manera diferente. Después de nuestra pelea, Kevin no regresó a casa durante varios días. Sabía que estaba con mi hermana Emily, pero no hice nada al respecto.
Emily se había divorciado de su esposo y renunciado a la custodia de su hijo, pero mis padres seguían mimándola. Permitían que la aventura de Kevin y Emily continuara porque preferían satisfacer los deseos de Emily antes que preocuparse por mí. Sabía que mi hermana eventualmente intentaría robarme a mi esposo, así que me preparé para ese día, sintiéndome confiada de que podría manejarlo. Un tiempo después, nos reunimos todos en la casa de mi suegro. Yo lo visitaba regularmente, pero Kevin no había ido en un tiempo. Kevin era orgulloso y a menudo se comparaba con Mike, su hermano, quien se graduó de una universidad prestigiosa y trabajaba en una gran empresa, mientras que Kevin estaba desempleado. Mi suegro y Mike nunca lo mencionaban, pero Kevin se sentía inferior. Él se enorgullecía de haberse casado conmigo, una mujer de una familia rica, pero a mi suegro no le importaba eso. Me trataba con amabilidad como su nuera, pero era estricto con Kevin. A menudo alababa a María, la esposa de Mike, por ser excelente. En el fondo, Kevin sentía celos de su hermano por tener una esposa tan hermosa e inteligente. María es increíble, es exitosa en su trabajo, tiene hijos y es capaz. Ashley no puede hacer nada, decía mi suegro, halagando a María mientras me insultaba a mí. María se veía molesta, pero respondió con calma, Ashley es mi hermana también. No me parece gracioso cuando insultan a mi hermana. Mike asintió en señal de acuerdo y le advirtió a Kevin, piensa en ti mismo antes de comparar a María con Ashley. Kevin chasqueó la lengua despectivamente, y yo me sentía avergonzada por su comportamiento infantil. Entendía que se sentía inferior a su exitoso hermano, pero realmente necesitaba madurar. Mi suegro miró a Kevin con decepción. Había tratado a ambos hijos por igual, pero habían resultado tan diferentes. Me había expresado sus frustraciones antes, pero hoy aclaró su garganta y reprendió a Kevin. ¿No te da vergüenza, Kevin? Dependiendo del dinero de la familia de Ashley y sin trabajar. Ashley es una buena esposa. Como esposo, deberías valerte por ti mismo. ¿No entiendes algo tan sencillo? La cara de Kevin se puso roja de ira. Papá, Ashley es inútil, y solo estoy devolviendo el favor, exclamó. Mike habló en nombre de nuestro suegro. Kevin, no quiero decir esto como tu hermano, pero tu mente está podrida. Kevin maldijo y salió de la habitación furioso. Intenté detenerlo, pero mi suegro me retuvo. Lo siento, Ashley. Esperaba que se volviera más responsable después de casarse, pero parece que no es el caso. Mike y María suspiraron a su lado, y yo incliné la cabeza en silencio, sintiéndome derrotada. Cuando estaba a punto de irme, María me detuvo. No te preocupes, Ashley, todo está preparado. Asentí y salí de la casa de mi suegro, regresando al hogar caótico donde Kevin estaba furioso. La habitación era un desastre, destrozada por la ira de Kevin. Mientras me quedaba en estado de shock ante sus acciones infantiles, él gritó, me voy a divorciar de ti, la infértil, me voy a casar con tu hermana. Se rió, jactándose de que mis padres ya habían dado su consentimiento. Así que, Kevin eligió a Emily después de todo. Mis padres siempre le habían dado a Emily todo lo que quería, incluso si significaba quitarme a mi esposo. Kevin sabía que yo no podía tener hijos cuando se casó conmigo, pero eso le convenía. Sin embargo, ahora que Emily lo quería, mis padres apoyaban su aventura. Probablemente querían nietos y veían el posible embarazo de Emily como una oportunidad para que ella se casara con Kevin. No me sorprendería que mis padres hicieran algo así. Emily ya se había divorciado de su esposo y renunciado a la custodia de su hijo, afirmando que el niño no era lindo, se amaba más a sí misma que a su propio hijo. Me sentí mal por el niño que Emily y Kevin tendrían. ¿Podría un niño nacido de padres tan egoístas ser feliz alguna vez? Kevin, sin entender mis preocupaciones, se burló de mí. Solo lárgate, ya que nos estamos divorciando, te pagaré la pensión alimenticia. Inútil, ni siquiera se daba cuenta de que mis padres serían los que pagarían la pensión alimenticia. Firmé los papeles de divorcio, tomé mis cosas esenciales y me fui de la casa. En lugar de irme a la casa de mis padres, busqué refugio en casa de Mike y María. Había estado discutiendo mis sospechas sobre la aventura de Kevin y Emily con ellos. Mike dijo con una cara seria, no me sorprendería nada de Kevin. Fue entonces cuando María comenzó a prepararse para lo peor. Mike y María tenían un niño pequeño, y cuando llegué a su casa, su hijo tímido se asomó antes de esconderse de nuevo. Era un niño adorable que se parecía mucho a María. María ya había arreglado un lugar para que me quedara. Viviría en el departamento de la empresa de diseño de interiores que ella dirigía, y también trabajaría allí. Me sentía ansiosa por si podría manejar un trabajo, ya que nunca había trabajado antes, pero María sonrió y me tranquilizó, no te preocupes, Ashley, tú puedes hacerlo.
María me cuidó mientras Mike se encargaba de todo el papeleo. Después del divorcio, corté lazos con mi familia. Mike le explicó todo a mi suegro y le dijo: papá, también estamos cortando lazos con Kevin. Mi suegro se sintió triste pero no sorprendido. Me dijo que aún podía visitarlo cuando quisiera, ya que Kevin ya no era parte de la familia. Así fue como me divorcié oficialmente y me independicé. Recibí la pensión alimenticia de Kevin y algo de dinero de mis padres, pero lo devolví sin gastar ni un centavo. No quería volver a usar el dinero de mis padres. Empecé a trabajar en la empresa de diseño de interiores de María. Al principio, aprendí lo básico del trabajo de uno de los compañeros de María, un chico alegre llamado Stephen. Tenía más o menos mi edad y me enseñaba mientras hacía su propio trabajo. También conversaba conmigo de manera casual. Una mañana, fui la primera en llegar a la oficina y decidí limpiarla. Cuando Stephen vio lo limpia que estaba, me ayudó contento. Me disculpé por limpiar, y él me miró, confundido. Me he dado cuenta antes, pero ¿por qué te disculpas cuando no has hecho nada malo? Somos iguales, trabajamos juntos, dijo. Esta fue la primera vez que alguien me dijo que éramos iguales. Siempre me había sentido inferior por mi cuerpo débil y mi incapacidad para tener hijos. Pensaba que era una carga para los demás. En realidad, Stephen era muy capaz y debería haber estado en una posición más alta, pero se rió y dijo que si trabajábamos juntos, éramos iguales. Me sentí avergonzada al darme cuenta de que había personas generosas como él. Justo en ese momento, María llegó un poco temprano al trabajo, sonrió al vernos y dijo: «Oh, Stephen, ¿por fin te acercaste a Ashley?» Stephen se puso rojo al escucharla. No entendí lo que quería decir hasta que María me susurró: «Él quería hablar contigo a solas y estaba esperando su oportunidad». Stephen se sonrojó de nuevo y dijo: «Directora, acordamos que no dirías eso». Antes de dirigirse a la sala de descanso, María me dio una palmada en el hombro de manera juguetona, y yo me quedé allí confundida. Cuando finalmente entendí lo que estaba sucediendo, me sonrojé. María dijo: «Stephen es un buen chico, parece que le gustas desde que llegaste a la oficina». «Pero soy divorciada y tengo un defecto», respondí. María intercambió miradas con Stephen, quien estaba preparando un café latte para ella. Luego, me acarició la cabeza y me reveló algo sorprendente. El hijo que María y Mike están criando no es su hijo biológico, en realidad, es el hijo de un pariente de María. Lo acogieron después de que sus padres murieran en un accidente, así que básicamente es adoptado. María y Mike se habían centrado en criar a ese niño que había perdido a sus padres. Mi suegro lo sabía, pero Kevin no, por lo que yo tampoco lo sabía hasta ahora. María dijo esto mientras miraba a Stephen y a mí, bebiendo su café latte con una voz cálida y gentil. Cuando nuestro primer hijo nos llamó papá y mamá, lloré. Tener un hijo biológico no te convierte automáticamente en un buen padre, incluso con lazos de sangre. Algunos padres e hijos, como me pasó a mí, pueden ignorarse mutuamente, pero el hijo de María y Mike los eligió como sus padres, y pensé que eso era mucho más valioso que una familia basada solo en la sangre. Tomé un sorbo del café latte que Stephen me había preparado. El cálido y dulce aroma relajó suavemente mi corazón. Han pasado unos 3 años desde entonces, y me casé con Stephen. Nos casamos aproximadamente un año después de comenzar a salir. Cuando me disculpé de nuevo por no poder tener hijos, él se molestó. «No necesitas disculparte, Ashley. ¿Serías feliz si yo me arrodillara y me disculpara por no poder tener hijos?» Sacudí la cabeza, y él rió alegremente. «Es solo un asunto menor. No agaches la cabeza por algo por lo que no necesitas disculparte». Él no tenía idea de cuánto me salvaron sus palabras. Incluso después de volver a casarme, seguí en contacto con María, Mike y mi suegro. Los tres estaban felices por mi matrimonio. Hoy estábamos en un viaje corto a un lugar turístico que María me había dicho que era divertido cuando lo visitó con su familia. Estaba sentada en una silla esperando a mi esposo. Dijo que necesitaba ir al baño, así que descansé en una cafetería cercana. De repente, escuché una voz detrás de mí. «Ashley». Era Kevin, mi ex esposo, y detrás de él estaba mi hermana, Emily. Seguía viéndose hermosa, pero su maquillaje era más pesado que antes. «Aún sigues tan apagada, viajando sola después del divorcio», dijo. Como no le había contado a mis padres sobre mi nuevo matrimonio, Emily pensaba que seguía soltera. La ignoré justo cuando mi esposo regresaba. «Perdón, Ashley». El baño estaba lleno. Miró confundido a Kevin y Emily, probablemente queriendo preguntar quiénes eran. Mientras intentaba ignorarlos y apresurar a mi esposo para que nos fuéramos, Emily me lanzó un comentario hiriente.
ya encontraste a otro hombre, aunque eres incompetente y no puedes tener hijos. Kevin rió, pero mi esposo, visiblemente molesto, intervino. Soy el esposo de Ashley, y su nombre ahora es Ashley Stevens. Por cierto, si tenemos un hijo. Él acarició mi vientre, y Kevin palideció. Emily se burló. Apuesto a que el bebé será discapacitado. Mi esposo respondió en un tono frío, probablemente al límite de su paciencia. Ashley está embarazada de nuestro segundo hijo. Nuestra hija mayor tiene 2 años y está perfectamente sana. Hoy la dejamos con mis padres. Kevin se puso más pálido al escuchar las palabras de mi esposo. Yo también estaba en shock cuando me enteré de que estaba embarazada. Le grité al doctor de la clínica de maternidad que yo no debería poder tener hijos, pero después de examinarme, el doctor dijo que sí podía quedar embarazada. Siempre había creído a mis padres cuando me dijeron que no podía tener hijos. Sin embargo, mi cuerpo era capaz de concebir normalmente. Cuando le conté a mi esposo sobre mi embarazo, se llenó de alegría. Durante mi matrimonio con Kevin, nunca quedé embarazada y me pregunté por qué. Hablé con María sobre esto, y ella suspiró y negó con la cabeza. Tenía una teoría que nunca investigué debido a lo que mis padres me habían sugerido. María me dijo que probablemente mis padres sabían desde el principio que yo podía quedar embarazada. Kevin también lo sabía y usaba anticonceptivos. María me dijo, aunque con dudas, Ashley, hay una posibilidad de que tus padres te hayan estado engañando. No querían que tuvieras hijos. Pensaban que sería un problema si tú, siendo frágil, tenías un hijo con discapacidades. Así que le dijeron a Kevin que no te embarazara. Me casé con Stephen y tuve una bebé sana. También estaba embarazada de un niño, y ambos estábamos bien de salud. Había sentido culpa por las mentiras de mis padres. Mientras nos preparábamos para irnos, Emily señaló y se rió con desprecio. Aborté al hijo de Kevin. Fue un fracaso. En otras palabras, lo abortó porque temía que tuviera discapacidades. Kevin me rogó desesperadamente, por favor, dame uno de tus hijos, si no, me echarán. Emily se rió cruelmente. Yo quería gritar de rabia, pero mi esposo me detuvo. Miró a Kevin y Emily con disgusto y dijo, guarden sus tonterías para cuando estén en un ataúd, par de basura. Los miró con desprecio y me instó a que nos fuéramos mientras sostenía mi mano. Les di la espalda a Kevin y Emily, mirándolos con desprecio mientras nos alejábamos. Sentí que había visto algo horrible en cuanto a su hijo no nacido. Más tarde, di a luz a un niño sano. Cuidar de mi hija de 2 años y de mi hijo recién nacido es difícil, pero mi esposo me ayuda. En cuanto a mi ex esposo Kevin, eventualmente fue abandonado por Emily. Mis padres también fueron echados cuando ya no fueron necesarios. Según mi suegro y Mike, Kevin ahora está endeudado y en dificultades económicas. Cuando Kevin vino pidiendo ayuda, lo rechazaron, sorprendidos por su situación. Mis padres egoístas y mi hermana Emily también arruinaron sus vidas después de que Kevin y yo nos divorciamos. Emily empezó a tener aventuras con hombres casados y eventualmente enfrentó serias consecuencias. Fue demandada varias veces por las esposas de sus amantes y tuvo que pagar indemnizaciones. Poco a poco, perdió su dinero y el respeto de quienes la rodeaban. Ni siquiera mis padres pudieron salvarla. Por la egoísta conducta de Emily, lo perdieron todo, tontamente. Emily pidió dinero prestado a una compañía sospechosa y ahora está siendo perseguida por una enorme deuda. Mis padres y Emily ahora están sin hogar, pero no me importa. Ellos no son mi familia, solo son desconocidos con quienes comparto la sangre. Mi verdadera familia consiste en mi maravilloso esposo y nuestros 2 hermosos hijos. No importa lo que les pase a mis padres, Emily o Kevin. Mientras cambiaba el pañal de mi hijo, mi esposo jugaba con nuestra hija, riendo. Verlo sonreír me hizo sentir verdaderamente agradecida de tenerlo en mi vida. Sonreí mientras los observaba, y mi esposo me miró, confundido. ¿Qué pasa, Ashley?, preguntó. Solo soy tan feliz de estar casada contigo, Stephen. Él respondió juguetonamente mientras acariciaba a nuestra hija. Bueno, tú también eres la señora Stevens. Su risa alegre hizo que yo y nuestros hijos sonriéramos también.